Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Misaki, bienvenidos queridos estudiantes a este rinconcito del planeta, un rincón en el que se los quiere bastante y también aprendemos acerca de esta hermosa ciencia que es la física. Y recuerda que en física estamos analizando a la mecánica. La mecánica estudia el movimiento. ¿Qué parte de la mecánica estamos analizando en este caso? Y recuerda que la cinemática, mi querido estudiante, clasifica a los movimientos. Y precisamente en este capítulo vamos a hablar del primer tipo de movimiento que clasifica la cinemática. Sí, nos referimos al movimiento rectilíneo. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué movimiento rectilíneo? Pues mi querido estudiante, se denomina movimiento rectilíneo por su trayectoria, pues las partículas que tienen este movimiento están trazando líneas rectas. Y para que me entiendas mejor, analicemos el siguiente ejemplo. Y quiero que observes muy bien el movimiento de la niña, el movimiento de la pareja y también el movimiento del señor de deportivo rojo. Recuerda que tú eres el observador. Si observamos primero el movimiento de la niña y lo analizamos, habrá un punto de inicio, A, y habrá un punto final, B. Y si unimos esos puntos, pues observa muy bien, estamos trazando líneas rectas. Ve el movimiento de la pareja. Fíjate que si vemos, tú como observador has visto el comienzo de inicio y lo ves después, tenemos un punto A, un punto B. Y si trazamos y unimos esos puntos, pues veremos que se trata de líneas rectas. Veamos el segundo caso, el movimiento de retorno de la niña. También hay un punto A, un punto B, y si unimos esos puntos, líneas rectas. Observa también a la pareja. Seguimos teniendo una línea recta. Y observa también al señor de deportivo rojo. Lo vimos comenzar su movimiento en un punto A, lo vemos terminar en un punto B. Y si unimos esos puntos, pues se están trazando líneas rectas. Como tú puedes observar, mi querido estudiante, el movimiento horizontal o movimiento sobre la superficie es un movimiento rectilíneo. Pero te preguntarás si solamente los seres humanos realizamos este movimiento. Pues claro que no. Observa, por ejemplo, estas palomitas. Ponles un punto de inicio A y ponles un punto de final B. Observa muy bien, tú eres el observador. Observa a la persona, observa al automóvil. Recuerda que si tú eres el observador, seguramente te habrás dado cuenta que en el caso de las palomitas, trazamos un punto A, el inicio, un punto B. Unimos esos dos puntos, observa que es una línea recta. Observa al automóvil, desde que lo hemos visto iniciar su movimiento, punto A, hasta que lo vamos a ver seguramente perderse como punto B, será una línea recta. Como tú puedes observar entonces, mi querido estudiante, los movimientos sobre la superficie terrestre son movimientos horizontales y además. Pero seguramente dirás, profe Boris, pero los movimientos no pueden ser aislados, o sea, a veces nos movemos todos al mismo tiempo. Pues claro que sí. Observa y tenemos un movimiento de bastantes partículas. Todas son partículas, recuerda. Los perritos, los animales, nuestras famosas palomitas son partículas. Y si tú agarras a cada movimiento, trazas un punto A y un punto B, te podrás dar cuenta que estos movimientos son rectilíneos para cualquiera de ellos. Entonces, como te podrás dar cuenta, los movimientos rectilíneos son aquellos que se hacen sobre la superficie terrestre o paralelos a la superficie terrestre. Los aviones, por ejemplo, o el teleférico. Cuando tú te subes al teleférico podrás darte cuenta que estás haciendo un movimiento paralelo a la superficie, por lo tanto también es rectilíneo. Ahora, estos movimientos, mi querido estudiante, se pueden clasificar en dos, y cualquier movimiento, no importa su trayectoria, uniforme o variable. Ahora, ¿cuándo el movimiento es uniforme? En este caso en el rectilíneo, al cual le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Y lo vamos a reconocer por las siglas MRU. Sí, seguramente te darás cuenta, MRU por movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahora, ¿cuándo el movimiento rectilíneo es uniforme? O cualquier movimiento. ¿Y qué, estudiante? Cuando la velocidad permanece constante. Ese es un requisito fundamental. Un movimiento rectilíneo es uniforme cuando la velocidad permanece constante. E igual que cualquier fenómeno físico, pues tiene las ecuaciones que nos van a permitir medir a este movimiento. La ecuación fundamental, mi querido estudiante, si se trata de un movimiento uniforme, la velocidad es igual a la distancia sobre él. Ya ve anotando esto en tu formulario que es fundamental. Ahora, como cualquier ecuación, ¿podemos despejar sus variables? Sí. Si despejamos la distancia, será velocidad por tiempo, y si despejamos el tiempo, será distancia sobre velocidad.
Pero tranquilo, mi querido estudiante, no te pongas nervioso ni te estreses, no digas, profe, pasó muy rápido, no vi los despejes. Tranquilo, que cuando hagamos los ejercicios hablaremos de estos despejes. Pero recuerda, no solamente puede haber un movimiento uniforme, también puede estar el movimiento variable. Y en el caso del rectilíneo lo conoceremos como movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ahora, ¿qué hace que el movimiento sea variable? El cambio en la velocidad. Si la velocidad cambia, el movimiento es variable. ¿Y quién hará que la velocidad cambie? Mi querido estudiante, seguramente alguna vez tú te subiste al auto de papá, al auto de mamá, en tu bicicleta o tal vez en un transporte público. Y cuando estabas sobre la hora, ¿qué le pedías a tu papá, a tu mamá o tú hacías en la bicicleta? Sí, acelerabas. La aceleración, mi querido estudiante, es el aspecto físico, la característica física que hace que la velocidad cambie. Ahora, observa muy bien este ejemplo de aceleración. Observa al niño en la patineta. Ve que como cada vez que él se impulsa, ¿qué es lo que está haciendo en la patineta y sobre el mismo? Porque ambos se están moviendo, está acelerando. Pues está cambiando su velocidad. Entonces, mi querido estudiante, la aceleración no es nada más y nada menos que el cambio de velocidad por unidad. Ya sea que haya un incremento o ya sea que haya una disminución en la velocidad. En ambos casos estamos hablando de aceleración. Y como cualquier otro fenómeno físico que vamos a medir, pues también tiene ecuaciones que van a regir a este movimiento. Y tenemos tres. La velocidad en función del tiempo, la velocidad en función de la distancia y la distancia en función. Fíjate muy bien, ¿qué significa V sub 0? Velocidad final. ¿Qué significa V sub f? Velocidad final. ¿Qué significa V sub 0? Velocidad inicial. ¿Cuándo utilizamos más? Cuando hay un incremento de velocidad. ¿Cuándo utilizamos menos? Cuando hay una disminución en la velocidad. Entonces, fíjate muy bien, la A es aceleración y la T es tiempo. Por lo tanto, estas tres ecuaciones que estamos planteando, velocidad en función del tiempo, velocidad en función de la distancia y la distancia en función del tiempo, son las tres ecuaciones que van a regir a este movimiento. Te invito a que tú realices un pequeño formulario para que pues, puedas anotar estas ecuaciones, tanto en el uniforme como en el variado, y las apliquemos en diferentes. Pero también existe un movimiento, el movimiento vertical, al que comúnmente lo conocemos como caída libre. Y observa muy bien, mi querido estudiante, tenemos un punto A cuando estamos sosteniendo y cuando soltamos, pues este objeto va a empezar a caer y chocará contra el suelo. A ese choque le llamaremos el punto B. Y si tú unes el punto A y el punto B, te darás cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo. Claro que sí, pero este movimiento rectilíneo es variable. Pues ¿quién hace que varíe? ¿Quién le está acelerando, dirás tú? La gravedad. Pues mientras de mayor altura soltemos, chocará con más fuerza porque está más acelerado, ¿cierto? Entonces se tratará de un movimiento variable. Pero esta parte teórica, mi querido estudiante, ahora la analizaremos, la pondremos en práctica en la solución de problemas. Pero para empezar a solucionar problemas, debemos tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes, algunas consideraciones generales que nos van a permitir a nosotros solucionar problemas. Para poder medir la velocidad, la distancia o el tiempo de cualquier objeto, debes tomar dos puntos referenciales. Un punto A que va a ser el punto de inicio de tu análisis y un punto B que va a ser el punto final. Fíjate, dos puntos, A y B. ¿Podemos medir la distancia entre estos puntos? Claro que sí, a través de la utilización de un flexo o un metro, como lo conocemos comúnmente. ¿Qué nos permite también el manejo de estos dos puntos? Medir el tiempo con un cronómetro. ¿Dónde encuentras el cronómetro? En tu teléfono celular, por ejemplo. Así que alista tu teléfono celular con el cronómetro. Cuando el móvil o la partícula pase por el punto A, tú inicias el cronómetro y cuando pase por el punto B, paras el cronómetro. Y así tendrás el tiempo. Entonces, fíjate cómo estos dos puntos nos permiten determinar datos que son muy importantes. El dato de la distancia, fíjate, 6 metros. Ese es un dato muy importante en la solución de nuestros ejercicios. Entonces, con ese dato, mi querido estudiante, ahora analicemos algunos ejercicios, algunos problemas muy importantes. En este primer problema, lo que vamos a hacer es medir la velocidad. Vamos a hacer una medición de la velocidad. Ahora, atento, pues vamos a tener un punto A donde tú inicias el cronómetro y un punto B donde tú paras el cronómetro. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va, atento. Muy bien, pues seguramente al igual que yo, ¿cierto? Obtuviste un dato. 2.76 segundos. Ese es el tiempo. Fíjate que ya tenemos dos datos, distancia y tiempo. Y con esos dos datos ahora podemos determinar la velocidad
de este móvil, así le vamos a llamar, o de esta partícula, que son la bicicleta y el celular. Pues extraemos primero los datos. ¿Qué datos tenemos? Ojo, el primer dato que hemos extraído ha sido la distancia, ¿no? La distancia es de 6 metros, hemos medido con el flexo. Ahora, ¿qué distancia estamos midiendo? Pues la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Esa es la distancia que nosotros hemos medido. Pero no solo tenemos la distancia, otro dato que hemos encontrado con el cronómetro de los celulares es el tiempo. Y el tiempo es de 2,76 segundos. Fíjate, dos datos muy importantes, entre el punto A y el punto B. Fíjate cuán importante es determinar esos puntos. ¿Qué vamos a determinar? La velocidad. Si tú observas, estoy utilizando una B en carta para diferenciar de la B en imprenta, que significa también volumen y puede crear confusión, simplemente por eso. Ahora, si analizamos el movimiento de esta partícula, que es el señor en su bicicleta, nos damos cuenta que la velocidad no cambia. Por lo tanto, es un mRU. Ecuación. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esa es la única ecuación, recuerda. Ahora, analicemos si tenemos las variables para poder calcular la velocidad. ¿Tenemos la distancia? Sí, son 6 metros. ¿Tenemos el tiempo? Sí, 2,76 segundos. Entonces, mi querido estudiante, reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos los datos. Entonces, reemplazando los datos tenemos que la velocidad es la distancia, 6 metros, sobre el tiempo, 2,76 segundos. Fíjate, estamos reemplazando esos dos datos, ¿no? Ahora, al reemplazar los datos, ¿qué nos pide hacer esta ecuación? Nos pide dividir, porque toda fracción es una división. No olvides eso. Si dividimos 6 entre 2,76, ¿no? Y hacemos esa operación en la calculadorita, obtendremos que la velocidad es de 2,17 metros por segundo. Fíjate muy bien las unidades que estamos obteniendo. Metros por segundo. Ahora, ¿qué nos estará dando como información este resultado? Que por cada segundo que está pasando, esta partícula, que son el ciclo de su bicicleta, están recorriendo 2,17. Ahora, hacemos un análisis dimensional. Las dimensiones son muy importantes, pues si nos damos cuenta, mi querido estudiante, al ser metros por segundo, la velocidad tiene dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Fíjate bien, metro, longitud, lo simbolizamos con una L. Segundo, tiempo. Entonces, dimensionalmente, la velocidad siempre va a ser longitud sobre tiempo. Esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que entonces cualquier unidad que sea longitud sobre tiempo nos va a denotar velocidad. Por lo tanto, ¿podremos expresar estos 2,17 metros por segundo en cualquier otra unidad de longitud sobre tiempo? Claro que sí. ¿Qué te parece si los 2,17 metros por segundo los convertimos en kilómetros por hora? ¿Lo podremos hacer? Sí, porque estamos convirtiendo longitud a longitud, tiempo a tiempo. Ya sabes que para hacer esta conversión partimos de los 2,17 metros por segundo. Y abrimos, mi querido estudiante, un factor de conversión. Convirtamos primero los metros. Si buscas tus equivalencias, encontrarás que un kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la equivalencia. Si metro está arriba, ahora metro va abajo para cancelar metro con metro. Fíjate que ya estamos en kilómetros. Ahora el tiempo. Sabes que una hora tiene 3600 segundos. Si segundo estaba abajo, ahora va arriba. ¿Para qué? Para cancelar segundo con segundo. Y fíjate cómo ya tenemos kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Entonces simplemente agarramos nuestra calculadorita, multiplicamos 2,17 por 3600 y eso lo dividimos entre 1000. Y fíjate cómo ya tenemos la velocidad en kilómetros por hora. 7,81 kilómetros por hora. Fíjate, mi querido estudiante, que podemos convertir entonces en cualquier unidad de longitud sobre tiempo, según las dimensiones que nos dan. Pues, mi querido estudiante, acá hemos hecho un pequeño cálculo de la velocidad. Más adelante seguiremos haciendo más cálculos. Se despide de ustedes el profe Boris. Hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.